La serie de tarjetas de video GeForce 2 fue la segunda generación de GPUs dedicada de la empresa Nvidia, una de sus series más exitosas a nivel comercial y definitivamente la generación que trajo hasta los hogares tecnologías que habían destacado solamente en el segmento entusiasta y profesional. Sus diferentes gamas fueron lanzadas a lo largo del año 2000 y marcaron tanto terreno que sus competidoras principales, ATI y 3DFX, apenas pudieron competir con productos propios, terminando ese año con el fin de una de estas compañías. No era de esperar que cuando llegó a los anaqueles de la tienda la GeForce 2 GTS, las cosas no serían como antes. Las siglas GTS significan Giga Texel Shader o sombreadora de gigatexel, según una traducción algo mala. Y esto tenía una razón de ser, ya que fue una de las primeras gráficas en superar la barrera del gigatexel, una medida que se usaba bastante en la época para medir con benchmarks sintéticos la potencia de las aceleradoras 3D en tareas de renderizado y sombreado. Una de las características más importantes que trajo toda esta serie fue la inclusión de una segunda unidad de mapeo de texturas, o TMU, dentro del mismo núcleo, unidad dedicada que había recién debutado el año anterior con la serie GeForce 256. Esta función mejorada trajo consigo la capacidad de que con cada TMU que tuviéramos en el núcleo se pudieran procesar en tiempo real hasta 2 tuberías de gráficos aceleradas por hardware, lo que hacía que se lograra, con los motores gráficos contemporáneos, escenas tridimensionales con mayor fluidez y con menos fugas de rendimiento. Lo curioso es que incluso la serie de entrada de esta línea de gráficas, la GeForce 2 MX, que fue lanzada apenas 3 meses después que la GTS, contó con esta mejora en las TMU sin ningún tipo de recorte, aunque fuera más barata, aunque no se podía esperar claramente los mismos resultados, ya que las MX tenían módulos de memoria más limitados y por ende menos eficientes, lo que estrangulaba al final el potencial del núcleo de la gráfica, para evitar por supuesto competir con su hermana mayor, la GTS. Ambas salieron al mercado con 32 MB de VRAM, una cantidad insignificante hoy día, pero que en el año 2000 empezaba a estandarizarse como la cantidad óptima de memoria para jugar sin problemas a más de 768 líneas horizontales. La resolución más canchera a la que podíamos acceder los mortales, sin tener que dejar un riñón en la mesa por elegir un monitor profesional, o peor, uno LCD. Aún así, Nvidia pensó en el futuro y presionó a los fabricantes a que incluyeran en sus gráficas una salida digital para altas resoluciones. Fue ahí que llegó a los hogares de muchos jugadores por primera vez el conector DVI, que aún hoy nos acompaña y se resiste a morir todavía. Tal acción indirectamente popularizó el concepto de usar 2 monitores con el mismo PC, ya que ahora toda la serie de Nvidia del año 2000 podía permitir tan interesante capacidad. Ya me imagino los programadores en aquel día haciendo fila de forma compulsiva para hacerse con una GeForce 2 en las tiendas. Eso debió ser de locos. Pero bueno, después de la GTS y la MX siguieron las líneas Pro y Ultra, que se lanzaron por ahí de septiembre de ese año y que trajeron consigo frecuencias de reloj más rápidas, llegando hasta 275 MHz con respecto a la GTS, que se encontraba cómodamente en su área de confort en los 200 MHz, nada mal para una gráfica, y con capacidades de memoria más grandes, llegando incluso hasta los 64 MB de VRAM. De hecho, la GeForce 2 Ultra fue la gráfica más potente del año 2000 y fue tanto el éxito que tuvo entre los entusiastas del videojuego que la empresa Nvidia la tuvo que seguir produciendo hasta finales del año 2001, ya que en algunos casos concretos, como el Quake 3 Arena, rendía mejor que la GeForce 3, que debutó ese año 2001 con un éxito un poco más modesto. Curiosamente, la gráfica que más se destacó entre toda la línea no fue la versión Ultra, que sí tenía su nicho de mercado bien marcado, pero que no podía permear por el tema del precio en mercados emergentes. Curiosamente, la gráfica que más se destacó entre toda la línea GeForce 2 no fue la versión Ultra, que sí, antes dijimos que había tenido un buen nicho de mercado y se produjo hasta el año 2001, pero lo que pasaba era que esta gráfica llegaba hasta los $500 y esto no le podía permitir a Nvidia permear en los mercados emergentes y de presupuestos un poco más ajustados. Así que la opción más sencilla de todas y la que menos se podría imaginar un entusiasta que iba a ser la más exitosa fue la que realmente catapultó a Nvidia como
una empresa líder en aquel momento. La que se ganó el aprecio de todos los gamers de la época fue la GeForce 2 MX, sin lugar a dudas. ¿Pero por qué? Pues fácil, era muy barata. Los fabricantes de PC no dudaban en incluirla en sus equipos. Esto ayudó un montón a que se llegara a conocer más la existencia de esta gráfica y de las demás que posteriormente iban llegando. Rendía también muy bien en tareas multimedia como la edición de imágenes en Photoshop, por ejemplo. Rendía bien en juegos, se podía ver películas y videos con aceleración por hardware sin ningún tipo de problema. Consumía muy poca corriente y en algunos casos hasta prescindía de lo que era la disipación pasiva, por lo que todavía se podía bajar los costes de la gráfica. También soportaba la iluminación transformable por hardware, una técnica que era muy popular en esa época, que era antecesora de lo que hoy conocemos como Ray Tracing o trazado de rayos. Tenía, como les habíamos comentado, el soporte para 2 monitores. Simplemente era una ganga por los $99 que a veces costaba, y le permitió a Nvidia ganarse todo el mercado PC Gaming de entrada sin ningún tipo de oposición. Para muchos jugadores, la GeForce 2 MX se convirtió en el primer contacto que tuvieron con una GPU calidad-precio que rendía estupendamente en cuanto tarea se le pusiera adelante, y muchos otros no dudaron posteriormente, cuando tuvieran las posibilidades, de pasarse a un producto un poco más avanzado como la GeForce 2 Pro o la GeForce 2 Ultra. Esta gráfica básicamente sedimentó el terreno para que se generara la suficiente confianza en el mercado como para que las opciones más caras de Nvidia pudieran ser más llamativas para los jugadores y potenciales clientes y profesionales que llevaban a explorar estas GPUs por primera vez. Así que vamos a irnos con lo antes mencionado al asunto que nos reúne hoy: ver cómo rinde la GPU predilecta del pueblo del año 2000, la GeForce 2 MX, con respecto a una competidora de la misma gama de aquel entonces que quizá quedó un poco relegada, la ATI Radeon 7000. Veremos cómo se baten en batalla ambas gráficas y observaremos si realmente la GeForce 2 MX rendía tan bien como cuentan las reseñas de la época, o si la opción de ATI fue víctima del sesgo de la historia. Lo veremos a continuación. Bueno, después de un rato he podido recopilar finalmente los resultados de rendimiento de las dos gráficas. El equipo en el que hicimos las pruebas fue un Pentium 3 de arquitectura Katmai a 550 MHz junto con 448 MB de memoria RAM, y todo el software lo corrimos bajo Windows 98 segunda edición para ver el rendimiento de los controladores en un entorno ideal de la época. También todos los resultados que obtuvimos de las diferentes pruebas, a excepción de los del 3 de marzo 99, están promediados entre las lecturas bajas, medias y altas de los fotogramas por segundo obtenidos en situaciones de juego. Esto debido a que ambas gráficas sufren de cuellos de botella en muchos juegos, por lo que el rendimiento final no siempre es uniforme a lo que uno espera. Empecemos con 3 de marzo 99, un benchmark sintético de finales de los 90 que fue muy exigente con estas gráficas. La MX de Nvidia obtuvo 5043 puntos, mientras que la Radeon 7000 de ATI ganó 4218 puntos. Es evidente que al tener más unidades de renderizado, la MX iba a llevar la corona en esta prueba. Y bueno, vamos a ver cómo le va más adelante. En Quake 3 Arena, con los ajustes medios corriendo a 640 x 480, la MX promedió aproximadamente 88 fotogramas por segundo, una cantidad asombrosa de fluidez para jugar shooters con bastante habilidad. Y también la Radeon 7000 no le fue tan mal, ella sacó 81 fotogramas por segundo de media en esta prueba. Aunque el margen no es mucho, la MX claramente ganó en Quake 3. En Expendable, un juego bastante demandante por las explosiones que trae, la MX sacó una media de 59 cuadros por segundo. Por momentos sacaba más y en otros menos, pero siempre en el margen de 50 a 65 cuadros. La ATI quedó un poco atrás con 42 fotogramas por segundo de media, algunas ocasiones rozando los 34 en escenas con un poco más de efectos.
Hicimos también una prueba con Need for Speed Porsche 2000 o Porsche Unleashed, el exponente de la saga de carreras de Electronic Arts del momento, y con los ajustes de altos en ambas gráficas, estas no superaron los 30 fotogramas por segundo, sacando por ejemplo la MX una media de 23 cuadros y la Radeon promediando entre 19 y 20 fotogramas. Está claro que si queríamos sacar mayor fluidez, acá debemos de bajar el listón de los ajustes a unos un poco más contenidos. Últimamente ya no se habla tanto del Microsoft Flight Simulator, así que quisimos volverlo a poner en análisis y decidimos probar la versión del año 2000 con estas dos competidoras, y observamos que ambas gráficas en ajustes medios no superaron los 30 cuadros, obteniendo la MX apenas 24 frames por segundo y la Radeon 7000 sorprendentemente hasta 26 de media. Unos resultados la verdad bastante interesantes y muy ajustados unos del otro, en donde el equipo rojo obtuvo los mejores resultados. En Screamer 4x4, un juego que salió a finales del año 2000 que trataba de carreras todoterreno y de equipos, la MX bajo OpenGL obtuvo una media de 36 cuadros y la Radeon una media de 30. Ambas las tuve que correr bajo OpenGL, ya que por alguna razón que desconozco, probando varias versiones de controladores y varias versiones de hecho de DirectX, no logré correr el juego en ninguna de las dos bajo esta API. Es probable que quizá mi juego en particular tenga este error o que necesite de algún parche para visualizarlo en este modo sin ningún tipo de error. Podemos concluir que el juicio de las revisiones de la época no tuvo tanto sesgo. La Nvidia MX rindió mejor que su contraparte en casi todas las aplicaciones 3D, rescatando claro la excepción del Flight Simulator 2000. Ambas gráficas eran capaces de dar un primer contacto digno a los usuarios con los videojuegos, y en tiempos en donde los cuadros por segundo altísimos no tenían tanta trascendencia como ahora, la experiencia era muy buena para aquellos que buscaran correr 3D con presupuestos algo ajustados. La verdad es que me la pasé bien haciendo estas pruebas. Si te gustaría que probáramos más hardware de la vieja escuela, no olvides dejar tu like y suscribirte para ir trabajando en ello. Por mi parte sería todo, cuídense y nos vemos en la próxima. Hasta luego y cambio y fuera.